Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie BL, My Slumber, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Lo siento mucho, Zorn. Jun y yo no intenté explicar Put. Lo sé, lo interrumpió Zorn. Estaban en la azotea del edificio, el lugar más privado. Con Vi presente porque Zorn la había traído personalmente. Fue a su oficina, habló con su jefe y pidió tiempo para aclarar el problema. Si no lo resolvían, el asunto quedaría pendiente y Jun sería el blanco de los chismes, algo que no sería bueno. Zorn no quería que Jun quedara mal por algo que no había hecho. Mi novia me malinterpretó porque antes le engañé una vez. Al acercarse a Jun, ella pensó que teníamos algo más. Ni siquiera sé de dónde vienen las marcas en su cuello, explicó Put, sintiéndose culpable. Bajó la mirada fulminante de Vi. Aunque Put le explicó que no había nada profundo con Jun, y que la foto era solo de un momento en que jugaban con un reloj, con Sor llevándose a Jun después. Vi no lo creía. Put insistió en que no tenía nada que ver con las marcas en el cuello de Jun. Cuando Vi recuperó algo de calma, empezó a escuchar. La rabia y el resentimiento en su pecho se fueron apagando y pensó que Jun no mostraba actitudes seductoras ni miraba a Put con interés. Admitió que sospechaba de todos por miedo a que Put le engañara otra vez. Esas marcas son mías. Jun y yo jugamos y no quiero que tu novia acuse a Jun injustamente. Vi, no sé qué problemas personales tengas con Put, pero mi chico no está involucrado con tu novio de esa manera, entiéndelo, dijo Zorn, enfatizando la palabra jugamos para que Put captara el mensaje. Al cruzar miradas con Zorn, entendió de inmediato hasta dónde llegaba la relación entre Jun y Zorn. Vaya, era el primero en la oficina en enterarse de esa noticia. ¿Cómo puedo creerte? Tal vez está mintiendo para protegerlo, dijo Vi, aún temerosa. No quería volver a ser el hazmerreír ni sufrir otra traición. Su instinto de protección la hacía pensar lo peor. Son apretó los dientes, las mujeres y su memoria selectiva, recordando todo pero negándose a dejar que los demás corrigieran sus errores. Antes de que pudiera responder, Put intervino, convirtiendo la situación en una discusión de pareja. Son tuvo que quedarse mirando, incapaz de retirarse porque el asunto no estaba resuelto. Vi, ¿todavía sigues con esa idea loca? Ya te dije que no hay nada con Jun. ¿Por qué no me crees? Porque tus acciones no inspiran confianza. ¿Sabes cuánto me dolió lo que hiciste a mis espaldas con ese hombre? Vi no quería ni llamarlo, Vi ni pronunciar su nombre. El dolor de que Put y yo le engañaran a escondidas era inolvidable. Sentía satisfacción al ver la mirada triste de yo cuando miraba a Put, porque Put le eligió a ella. Pero esa victoria venía con una relación cada vez más frágil. Ya no era solo amor, era también su deseo de ganar, de hacer que yo sufriera como ella, de hacer que Put se sintiera culpable por lo que le hizo. ¿Y qué quieres que haga? He intentado todo para que confíes en mí otra vez. Acepto que me insultes y saques el pasado cada vez que peleamos, pero no puedo seguir así. Quiero enmendarme, pero no me das la oportunidad y ahora involucras a otros culpando al chico. ¿Sabes cuánto daño le haces? Dijo Put. Vi se quedó en silencio. El hombre que decía amarla la miraba con reproche, mientras el otro, más grande, la observaba con los brazos cruzados.
dejando claro que su malentendido había perjudicado a Jun. Entonces deja de acercarte a ese chico, prohibido que estén cerca. Si quieres que confíe en ti, no te acerques a nadie más, exigió Vi. ¿Estás loca? Trabajamos en la misma empresa. ¿Cómo no vamos a hablar? Ambos se quedaron callados un buen rato. Solo les dio un espacio para aclararse, pero la discusión no parecía llegar a un fin, así que intervino para salir de esa situación incómoda.